Mi nombre es Nicolás Dassen del Banco Interamericano de Desarrollo y en este panel vamos a hablar sobre los desafíos para implementar iniciativas sostenibles de datos abiertos. Hemos visto en la región en los últimos años muchísimo trabajo en datos abiertos, elaboración de hackatones, involucramiento de la sociedad civil y creo que llega el momento de ver qué lecciones aprendidas tenemos para hacer que tantas iniciativas, cómo sostenerlas en el tiempo, tanto institucionalmente como desde la sociedad civil misma. Para ello vamos a tener a 4 expositores. El primero de ellos es Gustavo Suárez, que trabaja en la GESIC de Uruguay. Él nos va a contar cómo sostener la publicación y la reutilización de datos. En segundo lugar, nos va a hablar Mariana Mas de Data.ui, que aquí está con nosotros a mi izquierda. En tercer lugar va a hablar Carlos Iglesias, es consultor asociado de la consultora SBC 4D for Development, que él cuenta con una amplia experiencia en la implementación de proyectos de datos abiertos en los distintos niveles de gobierno y ha participado en más de 40 proyectos de implementación. Y finalmente va a cerrar Wagner Diniz de nunca me acuerdo de W3C, disculpame Wagner, de W3C, donde también nos va a dar su visión sobre la sostenibilidad de estas iniciativas. Luego vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas para ustedes. Los panelistas tienen 10 minutos cada uno para hablar y luego vamos a tener unos 20 minutos, 15 a 20 minutos para las preguntas. Gracias. Gustavo, el piso es tuyo. Bueno, primero que nada quiero agradecer al Gobierno de México por la invitación y a la gente de ILDA también que nos trajo aquí a México. Y la idea un poco es hablarles sobre la sostenibilidad de los proyectos de datos abiertos y de las aplicaciones que utilizan datos abiertos. Y lo que... ¿Sí? No, está bien. Lo que primero quería es poner en contexto de qué ocurre en Uruguay. Sí, Uruguay es un país pequeño, somos 3 millones de habitantes, o sea que entramos casi 8 veces aquí en el DF. Y bueno, en Uruguay desde el año 2008 tenemos una ley de acceso a información pública, pero con respecto a lo que es datos abiertos no hay una legislación, o sea, no hay nada que obligue a los organismos a publicar datos abiertos. AGESIC lo que hace es brindar una plataforma a todos los organismos para que la utilicen para publicar datos abiertos, ¿sí? Que es el catálogo de datos. Y la publicación de esa plataforma se hace de manera descentralizada. Esto es que para cada organismo que quiere integrar la iniciativa de datos abiertos, se le genera un espacio en ese sitio y ellos administran los datos que publican, las actualizaciones y todo lo que esté relacionado a esa publicación. AGESIC simplemente da la plataforma. El tema de al no existir una ley para la publicación de datos, las iniciativas que toman los organismos es a impulso de algunos directores de las agencias que se apropian de la idea de lo que es datos abiertos, ven los beneficios y empiezan a publicar datos, ¿sí? Los desafíos que tenemos con respecto a eso es que al estar la publicación apoyada sobre las iniciativas de algunos directores, ante algún cambio de gobierno, donde esos directores no estén, es probable que se nos venga abajo todo lo que hemos construido. Entonces, ¿cómo logramos la sostenibilidad de todo ese proyecto de datos abiertos, ¿sí? En esos organismos? Bueno, no tenemos una fórmula mágica. Ayer estuvimos hablando mucho en el Abre Latam sobre esto y coincidimos en que no hay una fórmula. Pero lo que nosotros estamos aplicando
es que la sostenibilidad la damos a través de capacitación para los organismos y después apoyando iniciativas para la demanda de datos, ¿sí? Con el tema de capacitación, ¿qué es lo que hacemos? Atacamos a diversos públicos, ¿sí? O sea, lo que queremos es que todo el funcionariado, o sea, todos los funcionarios públicos del Estado estén al tanto de lo que es datos abiertos. Cuando se les hable de datos abiertos, conozcan de la iniciativa, ¿sí? Eso, en ese sentido, lo que hacemos son charlas generales, ¿sí? Donde se les da información y también se hacen talleres para que ellos puedan empezar a publicar datos, ¿sí? Esos talleres están dirigidos a todo el mundo, o sea, tenemos personal que son del área de comunicación, después tenemos del área de sociólogos, o sea, no tienen que ser personal técnico, ¿sí? Los talleres que nosotros damos son para público en general. Obviamente, después tenemos unos talleres un poco más avanzados en los que atacamos a ese personal técnico que tiene que dar apoyo a todo ese personal administrativo que conoce los datos y que son los que los publican. Con eso lo que nosotros logramos es homogeneizar y que todo el mundo esté al tanto de lo que es la iniciativa y también damos capacitaciones a mandos medios, ¿ya? Esas capacitaciones están dirigidas a que puedan desarrollar políticas más integrales a nivel del organismo, ¿sí? Y puedan invitar o convocar a otras secciones de los organismos a que publiquen datos abiertos, ¿sí? A que se haga algo más general. Con eso lo que nosotros aseguramos que los directores, que son los que aprueban la publicación de datos, que son los que generalmente ante un cambio de gobierno pueden cambiar, ¿sí? Cuando ellos cambian tenemos toda la base, ¿sí? De conocimiento para que la iniciativa pueda seguir. Eso es lo que estamos apostando ahora y bueno, el año que viene les contaré porque, como ustedes saben, este año tenemos elecciones y esperemos que nos dé resultado la iniciativa. Por otro lado, lo que hemos hecho también es capacitación a periodistas y activistas, ¿sí? Este año hicimos un Data Bootcamp en Montevideo, donde fue un éxito realmente y bueno, también realizamos apoyo a actividades de difusión, ¿sí? Lo que son concursos de datos y esas cosas para fomentar la demanda. ¿Por qué? Porque creemos que mientras haya demanda, los organismos van a estar obligados a dar la información, ¿sí? O a publicarla y bueno, esa es la idea que tenemos en este momento y lo estamos aplicando. ¿Qué hacemos con respecto al fomento de la reutilización? Bueno, apoyamos iniciativas como es el DAL, ¿sí? Hace varios años que venimos apoyando al DAL y el DAL también nos apoya a nosotros. Apoyamos también el Día de los Datos Abiertos, ¿sí? Estamos dando charlas en universidades desde el año pasado, sobre todo en universidades de comunicación, ¿sí? Y ya hemos logrado que 3 universidades incorporen el tema de datos abiertos en las carreras de comunicación, ¿sí? Obviamente también es importante dar charlas sobre ley de acceso, ¿sí? Porque cuando la gente va a pedir información al Estado por la ley de acceso, no queremos que los funcionarios se asusten y no quieran dar los datos y se complique todo ese tema también que apoya en cierta forma lo que es la publicación de datos. Bueno, como les contaba, a principio de año hicimos un Data Bootcamp apoyado por el Banco Mundial y la Embajada Británica, donde capacitamos a 60 periodistas y activistas y hubo más de 20 propuestas, donde ganó una justamente que recibió un grant y está funcionando en un sitio que se llama sudestada.com.uy, que analizaba las campañas políticas, cómo se financiaban, y bueno, realmente los invito a que la vean porque está muy buena. Y después una iniciativa que iniciamos hace 3 años ya, que es el Data Idea, es un concurso de datos abiertos, ¿tá? Como los que muchos hay en todos lados, pero en las 2 primeras ediciones no fue planteado como hackathon, sino simplemente como una instancia para que desarrolladores propusieran ideas, ¿sí? Las desarrollaran en un plazo de un mes y tuvieran una instancia donde las presentaban a un jurado y a partir de ahí, bueno, en la primera edición lo que hicimos nosotros para dar sostenibilidad era que al ganador le ayudamos a elaborar un plan de negocios, ¿sí? El ganador fue Guitour, es una aplicación móvil para guías turísticas y la aplicación sigue funcionando ahora y sigue trabajando, hemos estado en contacto con ellos y les está yendo bastante bien. Después teníamos otras aplicaciones que también están funcionando, no fueron ganadoras, pero bueno, lo que fue el GXBus, el STM del Sistema de Transporte Metropolitano,
Y Tu Huerta, que también es una aplicación que a partir de datos de agronomía o de facultad de agronomía y de línea, tomaba datos y le decía a la gente cómo realizar una huerta orgánica. ¿Sí? Esas aplicaciones todavía están online y están funcionando. En la segunda edición, el ganador fue Precio Sui, que debe andar por aquí el ganador porque uno de los premios era que viniera a esta conferencia. Y la diferencia con la primera edición es que le incubamos el proyecto. ¿Sí? Él está en este momento en un proceso de incubación, en una incubadora en Montevideo, y va a estar incubado por 1 año. Y el requerimiento que tenía esa incubación es que a partir del año pudiera empezar a generar dinero para sostenerse solo. También en la segunda edición lo que hubo fue una categoría nueva que integramos al concurso, que fue periodismo de datos. Y ahí hubo una aplicación de llamadas de los legisladores, que analizaba las llamadas por telefónicas de los legisladores, y también estuvo muy visitada cuando fue publicada en el diario. De la tercera edición, que fue esta, volvimos a cambiar la modalidad. ¿Tá? Esta edición fue en 3 fases, y bueno, yo lo que les voy a invitar ahora es a ver un video sobre Data Idea para que les cuente y puedan ver cómo fue que lo realizamos. Video. Data Idea 2014 es una actividad en la cual ciudadanos y organismos del Estado proponen problemas a resolver en los servicios públicos mediante TIC. Se realiza en el marco del programa de fondos de gobierno abierto. Se desarrolla en 3 fases. Fase 1, propuesta de ideas. Fase 2, hackathon. Y fase 3, fondos concursables para organismos y ciudadanos. Con el apoyo del BID, este año la propuesta fue más desafiante e innovadora. El Banco Interamericano de Desarrollo está buscando gobiernos cada vez más eficientes, efectivos y abiertos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros elegimos Uruguay porque hay una combinación de sociedad civil con gobierno en colaborar en proyectos para la búsqueda de soluciones a los problemas comunes que tienen, con la aplicación de la tecnología. Lo que nos da Uruguay es la posibilidad de implementar las soluciones que van a surgir de estas hackatones y que sean sostenibles en el tiempo. Esa es la esencia del gobierno abierto, el trabajo mancomunado entre sociedad civil y gobierno. La hackathon fueron 2 jornadas presenciales destinadas a reunir a los participantes para que desarrollen prototipos de aplicaciones, visualizaciones o cuenten historias a partir de datos publicados por el Estado y desarrollen las propuestas de problemas a resolver presentadas en la fase 1. La primera etapa es en Facebook, la ciudadanía propone qué cosas quiere que el gobierno haga distinto, qué cosas propone como cambio para hacer el gobierno. En la fase 1, los ciudadanos presentaron 79 ideas. En la fase 2, denominada Hackathon, se alcanzó la cifra de 70 participantes. En estas 2 jornadas se formaron 12 grupos de trabajo, 9 en la categoría de desarrollo de prototipos y 3 en la categoría periodismo de datos. Fueron 27 horas de trabajo continuo. La experiencia en sí, conocer el lugar, las otras personas que también estaban trabajando, tener el contacto que nos brindaron, la verdad que creo que fue toda una experiencia nueva y muy rica. Sí, la verdad que nosotros, como por lo menos nosotros 3 éramos todos estudiantes,
y nunca habíamos trabajado, por lo menos en un proyecto así. Y la verdad, tener la posibilidad de trabajar con un cliente, digamos, en este caso, que eran los que realmente necesitaban la aplicación y nosotros que la desarrollamos en conjunto, fue una experiencia impresionante. Bueno, primero contento porque nos va a permitir la posibilidad de viajar a un concurso de datos abiertos a nivel regional. Eso por un lado. Segundo, que nos da la posibilidad que nosotros tenemos una página que es subestado.com.uy, nos va a permitir la posibilidad de tener una nueva aplicación en la página que se suma a la que ya teníamos, que es también en base a datos abiertos y es de código abierto también, o sea, para utilización libre. Y lo interesante de esto es que ahora queremos competir por los fondos concursables, a ver si podemos hacer la aplicación una realidad. La Hackathon en Uruguay fue un éxito. Ahora solo falta la fase 3, sostenibilidad. 19 son los fondos concursables presentados. 10 fondos ciudadanos, 7 fondos de organismos y 2 mixtos. La tercera etapa, que es lo que realmente es más innovador, porque hackatones hay en el mundo, es que eso se va a llevar adelante. Con el apoyo del BID estamos yendo a hacer que los organismos realmente implementen y lleven a cabo y pongan en funcionamiento las ideas que propuso la gente, que se diseñaron acá y que los organismos después van a poner en funcionamiento. Ese es el desafío que tenemos hoy. Bueno, volvemos a la diapo. Ahí tenés. Perfecto. Lecciones aprendidas de esto. En los dos primeros hackatones, la única instancia que teníamos donde la gente se encontraba era cuando presentaba al jurado. No había interacción entre ellos. Creo que esta nueva modalidad favoreció eso. A la gente se enchufó, trabajó toda junta, intercambió opiniones. Fueron 27 horas muy duras, pero el ambiente que se generó ahí creo que fomentó la colaboración de todos y las ganas de seguir trabajando con datos abiertos. Muchos de los que participaban no sabían lo que eran datos abiertos y quedaron sumamente motivados para eso. Otra cosa importante es que utilizamos redes sociales para difundir las propuestas. ¿Tá? Las propuestas se publicaron en la fanpage de Facebook y la gente votó, llegando a 1.500 votos. ¿Sí? La utilización de Facebook como red social para difundir fue algo que nosotros rescatamos como muy positivo. Tengan en cuenta la cantidad de gente que tenemos en Uruguay. Tener 1.500 votos de ciudadanos es algo realmente relevante. Y otra cosa que rescatamos también es el lugar donde se hacen estos encuentros. La Hackathon es importante tener un ambiente distendido, con lugares de recreación, porque es muchas horas de trabajo, mucho café, donde la gente tiene que estar despierta y trabajando. Creo que es una de las cosas que integra y facilitarle las instalaciones es fundamental. Con respecto a la siguiente fase de sostenibilidad, bueno, como decía el video, tenemos 19 fondos. En este momento se están concretando las reuniones para presentarse a un nuevo jurado, a un comité técnico que va a evaluar la viabilidad de esos proyectos y en base a eso les va a dar fondos para que puedan realizar las iniciativas. ¿Ah? Creo que es una experiencia que vale la pena replicar en algunos otros lados y bueno, muchas gracias. Perdonen a los colegas si me fui un poquito de tiempo, pero... Tenés suerte que tenés un moderador blando. Bueno, pero voy a ver si me endurezco un poco. No, muchísimas gracias. Y la verdad que la experiencia en Uruguay fue muy buena con Data Idea. Sí, yo personalmente me quedé muy contento, muy emocionado de la mística que se había armado alrededor de eso. La interacción entre funcionarios y chicos, jóvenes que estaban desarrollando fue muy buena. Sin más, voy a darle la palabra a Mariana Mas. Bueno, muchas gracias. Espero poder recuperar el tiempo de Gustavo, así que voy a proponerme ir bien rápido. A ver, que bueno, igual no, por ahora es una imagen de fondo nada más. Para empezar, respecto a la sostenibilidad de cualquier, tanto de una hackathon como de cualquier proyecto con uso de datos, es tener muy claro cuál es mi objetivo. Porque muchas veces hemos visto, bueno, hagamos un hackathon porque tenemos esto y hagamos algo copado, algo cool y es lo que se está usando ahora, ¿no? Eso número uno. Número dos, es mano de obra barata para hacer algo que yo no tengo bien claro cómo hacer.
eso evidentemente me va a jugar en contra de la sostenibilidad. Tengo que tener sumamente claro cuál es mi objetivo, qué es lo que estoy persiguiendo para, de alguna manera, elegir cuál es la mejor herramienta. No siempre es la mejor herramienta un hackathon. En muchos casos lo es, pero en otras no lo es. Entonces, en la medida que yo no tenga claro cuál es el objetivo último del uso y reuso de los datos, evidentemente voy a tener serios problemas de sostenibilidad. Desde Data, y esto es algo que no saben muchos, quiere decir datos abiertos, transparencia y acceso a la información, que es una ONG uruguaya. Nosotros defendemos la idea de la riqueza de los hackatones en la formación de comunidades. No nos centramos tanto en el resultado último de las aplicaciones o lo que salga de allí, sino en la conformación de comunidades. Tenemos que tener claro que las aplicaciones, los prototipos que salen de ahí, son nada más que herramientas, no son la solución. Y si no conformamos la comunidad que se involucre con esa herramienta, no vamos a solucionar nada y por tanto, nuevamente tenemos un problema de sostenibilidad. Y remarco esto de la comunidad por la experiencia tanto a nivel uruguayo, en la cual nos hemos ido encontrando con nuevas personas que cada vez vienen de más lugares. Al principio eran solamente desarrolladores, se los dice una no desarrolladora. Al principio yo me sentía una especie de bicho raro. Y sin embargo cada vez empezaron a sumarse más gente y muchas de esas personas después nos ayudaron a continuar con otros proyectos. Es una comunidad que se encuentra a sí misma en esos espacios y después se empieza a congregar en torno a otros proyectos que capaz que ni siquiera salen de ese propio hackathon. Pero es la riqueza que conlleva un encuentro de este tipo. Otro claro ejemplo es Desarrollando América Latina. Al principio, año 2012, no estamos hablando de hace 10 años, éramos 4 países, hoy día somos 16. Y el espacio que tenemos para el debate respecto a sostenibilidad, a problemas de cómo comunicar, de cómo seguir aumentando las comunidades, se da gracias a lo que en principio fue una hackathon, fue evolucionando y es también ese espacio para la evolución y la reflexión sobre qué es lo que mejor para cada uno de los contextos. Después, a ver, y ahora sí voy a pasar una. Ah, no, mal. Para atrás. Ahí. También creemos que los hackatones por sí solos estamos convencidos que son poco. Es poco, no es suficiente. Y de nuevo, en este argumento que nosotros defendemos de que los hackatones y todas las actividades que trabajan el tema datos conforman comunidades. En la medida que usemos solamente un hackathon, primero seguramente tengamos la mayoría de desarrolladores y no nos va a ir muy bien, porque podrán escribir código, pero después no tenemos comunidades que usen lo que sale de allí. Tampoco van a tener problemas de diseño, tenemos unos front-end que son horribles y la gente no se siente llamada por esos diseños y también tienen una percepción de la realidad que está solamente comprendida dentro de ciertos parámetros que capaz que agregar periodistas, cientistas sociales, etcétera, etcétera, me permite agrandar esa perspectiva. Entonces, este es uno de los ejemplos. Desde el año pasado en Data trabajamos el October Data Fest. El October Data Fest es todo un mes en el cual trabajamos alrededor de los datos, a través de distintas actividades. Y ahora sí lo paso. Empezamos con los cafés de data, que esto es una actividad que hacemos una vez al mes, pero en este caso es un espacio para la ideación, donde invitamos a periodistas, cientistas sociales, hacemos antes recorridas por universidades, con estudiantes de ciencias de la comunicación, etcétera, a ver cuáles son las ideas y qué es lo que es realizable. Porque a veces aparecen ideas maravillosas, pero en la realidad no son factibles de hacer, ¿no? Entonces es un espacio para que aparezcan todas las ideas brillantes y empezar a bajarlas a tierra. Tenemos un segundo espacio que es la expedición de datos y una expedición de visualizaciones. No solamente cuáles son los datos que hay disponibles y que lo separamos de la hackathon para poder después trabajar con el gobierno, para poder abrir bases de datos que tal vez no estén disponibles en principio. Y por tanto ahí empezamos un círculo virtuoso de trabajo conjunto y de apoyo mutuo, gobierno, sociedad civil y academia. Y también de visualizaciones, porque nos pasaba mucho, y esto es de experiencia, de ensayo y error, y vale
y es fundamental también comentar los errores que cometemos, que llegaban con unos prototipos que tal vez el código era espectacular, pero la visualización no atraía a nadie, entonces quedaba ya, y era otro de los problemas que teníamos a nivel de sostenibilidad. Tenemos el hackathon y finalmente un Demo Day. El hecho de que tengamos todas estas actividades a lo largo de un mes y pico, no solamente me da muchos espacios donde encontrarme una y otra vez con las personas, sino que a veces las audiencias van cambiando. No necesariamente las personas que vayan a la ideación son las que vayan a ir a la expedición o a la hackathon. Y está bien, porque eso nos permite nuevamente seguir sumando distintas perspectivas a la comunidad y estamos convencidos que en la medida que la base de la comunidad aumenta también la audiencia que consume los datos. Y empezamos o sea, ya hace demasiados años que estamos en el dilema de el huevo o la gallina, es si lo de mandar datos o consumir datos. Bueno, no, empujemos, por lo menos desde uno de los, se empuja de los dos lados, pero desde este lugar, el que me toca, ampliemos cada vez más la base y el hackathon estamos convencidos que es una de las herramientas, que no es la única, por supuesto, pero es una de las herramientas con esta perspectiva de generación de comunidades para aumentar la audiencia que consume esos datos y por tanto también empieza a ser un factor de sostenibilidad. Otro punto más, y con esto ya lo termino, es los hackatones a veces es un espacio de encuentro, pero también empezar a ver la realidad del uso y reuso de los datos desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a tomarlo un ejemplo. El año pasado, una de las aplicaciones que salió era Censo for Humans. Era toda la información que había recabado el censo 2011, que estaba en unas bases de datos gigantescas y no legibles para humanos, entre comillas, ¿no? Era para máquinas, pero no todo el mundo, no todos los humanos podíamos comprender lo que decía allí, y lo pusieron de manera legible. A ellos nunca se les había ocurrido que en realidad esto tenía una sobrevida sentándose a hablar con el Instituto Nacional de Estadística. Y gracias a lo que salió del hackathon, que fue ese prototipo de Censo for Human, que después lo siguieron trabajando, fue desde la perspectiva de los desarrolladores, porque en ese caso eran 2 desarrolladores solamente, un nexo para empezar a hablar con el Instituto Nacional de Estadística que lo empieza a consumir y en otro también con la academia, con la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, que empieza a ver esta herramienta como un elemento fundamental para su labor y empieza a acercarse el tema de los datos abiertos y esto de, y esto se hizo porque trabajamos en base a datos abiertos. Entonces es a veces también la excusa perfecta para acercar y comprender cómo se usan los datos abiertos a nivel de mi necesidad específica, muchas veces desconociendo lo que son efectivamente los datos abiertos. Pero una vez visto desde mi perspectiva y desde algo que yo podría usar en el día a día, se me acerca y también empiezo a transformarme en una consumidora de esos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y te felicito por tu puntualidad. Y bueno, Mariana, creo que esto digamos, para las preguntas después nos deja flotando la idea de sostenibilidad a través del desarrollo de una comunidad, que es un elemento nuevo, muy importante, que se agrega a lo que ya nos comentaba Gustavo. Carlos, te cedo la palabra. Bueno, tenemos una hora, nada más y nada menos, para abordar lo que es la sostenibilidad de las iniciativas de datos abiertos. Un problema que llevamos arrastrando desde las primeras iniciativas hace ya 5, 6, 7 años y que todavía no hemos tenido resuelto. O sea, no es un problema tampoco trivial, eso es un poco... ¿Son realmente sostenibles las iniciativas de datos abiertos? A lo mejor es lo primero que habría que preguntarse, ¿no? La teoría al menos dice que sí. Es un poco como a qué huelen las nubes o si tienen sexo los ángeles, el género me refiero evidentemente.
Son preguntas que nos interesan realmente, pero que no tienen una fácil respuesta, ¿no? Lo que tenemos aquí es una especie de marco teórico de todo lo que conlleva una iniciativa de datos abiertos. A mí me gusta llamarlas iniciativas de datos abiertos en lugar de portales de datos abiertos o catálogos de datos abiertos, porque así ya no estamos dando la falsa sensación de que lo único que tenemos que hacer es un portal, poner ahí unos datos y se terminó. ¿De acuerdo? Que a lo mejor este es uno de los principales problemas de la sostenibilidad de las iniciativas de datos abiertos hoy en día. No hay unas reglas definidas, no tenemos nada, tampoco un guión por el que guiarnos. Sí que hay una serie de buenas prácticas, de frameworks, de buenas prácticas recomendadas, de pautas, que más o menos están recogidas todas en lo que vemos aquí, ¿no? Esos son un poco los componentes que tendríamos que poner en marcha dentro de una iniciativa de datos abiertos para que eso en la teoría funcione y sea sostenible a lo largo del tiempo. Y como podéis ver, no es poco, ¿no? Y además dentro de estos componentes me gustaría llamar la atención especialmente a uno en la columna del medio, al fondo, que veis que habla de infraestructura tecnológica. Ahí es donde iría ese catálogo de datos o ese portal de datos famoso que todos conocemos y que muchas veces confundimos con el todo. ¿Veis? Dentro de todo lo que es una iniciativa de datos abiertos, ese único punto de ahí es ese catálogo de datos, es ese portal de datos y lo que conlleva por detrás, ¿no? Y no es trivial, es una parte muy importante de la tecnología. No nos confundamos, no es a lo mejor el mayor reto, pero también es el habilitador de los datos abiertos. Si no fuera por la tecnología y especialmente por las tecnologías que nos ofrece Internet y la web, hoy no estaríamos aquí hablando de datos abiertos, eso lo tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Entonces tiene su papel, es relevante, pero no nos podemos olvidar de todo el resto. Esto al final es una especie de cadena, son los eslabones de una serie de una cadena larga, y si fallamos en alguno de estos eslabones, es muy difícil que consigamos que al final esa iniciativa salga adelante. Quizás somos también un poco todos culpables, hemos estado mucho tiempo predicando con el mensaje de queremos los datos ya, lo importante es tener los datos ya, ahora, de inmediato, da igual de cualquier forma. Es algo muy importante, los datos al final es la materia prima que buscamos, es el fin único de todo esto, pero hay que pararse también un poco a pensar en cómo hacemos las cosas, ¿de acuerdo? Para garantizar que esto luego sea sostenible a lo largo del tiempo. Bueno, no vamos a lo mejor ahí muy en detalle porque necesitaríamos a lo mejor una jornada completa, pero sí a lo mejor destacan en algunos de estos puntos. Por ejemplo, en esa primera fase que llamamos de diagnóstico, hay un punto que habla ahí de liderazgo. El liderazgo, el cómo se desarrolla el liderazgo dentro de una iniciativa de datos abiertos, puede marcar ya directamente desde el inicio de cuando estamos conceptualizando esa iniciativa, si eso va a tener éxito o fracasar, o al menos si va a ser más fácil o más difícil que eso tenga una continuidad. No es lo mismo que una iniciativa parta de lo más alto del gobierno y con el total apoyo del gobierno, que una iniciativa parta de la capa más baja del funcionariado y que sean ellos los que tengan que pegar en el día a día sin recursos y sin apoyo para llevar eso adelante. Eso marca una gran diferencia ya de mano. Lo mismo pasa pues, por otras cuestiones como por ejemplo el marco legislativo, que muchas veces lo tenemos como algo olvidado y sin embargo pues da igual que yo tenga un montón de datos publicados, que lo haya conseguido y que consiga que eso se haga a lo largo del tiempo, que en la práctica, pues si el marco que tenemos legislativo en cuanto a pues, las licencias, los términos de uso, etcétera, no es el adecuado, eso en la práctica no va a ser reutilizable. Y a lo mejor la gente lo está usando igual, porque está obviando esa parte, pero eso es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento y que lo hará. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que te puede marcar también el éxito o el fracaso de una iniciativa a largo plazo. Otro punto también a lo mejor importante es el tema del análisis de los datos, el famoso inventario de datos que vemos ahí. Es algo que no se suele plantear y que es fundamental. O sea, la propia administración muchas veces no tiene ni idea de los datos que gestiona. Lo puedes ver, o sea, simplemente pues, la persona que está a cargo de un área sabe qué datos gestionan en ese área, la persona que está a cargo de otra sabe qué datos se gestionan allí, pero no hay una visión global de cuáles son todos esos datos. Y eso es muy importante tanto internamente
como externamente, ¿de acuerdo? Y enlazamos ahora con la parte de la demanda. O sea, aquí hay dos partes muy importantes. Una parte es la oferta de datos, es los datos que yo proporciono, y la otra, igual de importante al 50%, es la demanda de datos. Es decir, ¿y qué datos quiere realmente la gente? Y si no conseguimos unir realmente esa oferta y esa demanda, si nosotros vamos caminando por libre con la oferta y la gente con la demanda va por otro camino completamente diferente, la iniciativa ni tiene sentido ni va hacia ningún sitio. ¿De acuerdo? Y ahí juega un papel muy importante ese inventario, aunque no lo parezca. Una acción tan simple como simplemente hacer un ejercicio previo de inventariar cuáles son los datos que gestiona la administración y hacer ese inventario público, no los datos en sí mismos, sino como paso previo ese inventario de datos. Pues hay una frase muy conocida de Henry Ford, el fundador de Ford Automóviles, que dice que si él hubiera preguntado a la gente qué quería, le hubieran dicho simplemente que un caballo más rápido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nadie se planteaba el concepto de coche. No existía en aquel momento. No tenían nada que les indicase que eso pudiera ser posible. Lo mismo pasa con los datos. Si tú le pides simplemente a la gente, le preguntas ¿qué datos queréis? Pues la gente va a pedir probablemente cosas muy interesantes, pero seguramente lo más cotidiano, simplemente, lo más cercano, lo que saben que existe directamente. Pero hay un montón de datos que gestiona la administración que simplemente no somos conscientes de que están ahí. Y si eso no se publica, si eso no se hace un inventario y se dice, esto es lo que tenemos, de todo esto que tenemos, ¿qué os gustaría tener? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo más útil? ¿De acuerdo? Pues estamos perdiendo una oportunidad de realmente ir encaminados con nuestra oferta a lo que la gente nos está demandando. ¿De acuerdo? Ojo también, por ejemplo, con la parte tecnológica. Con la parte tecnológica hay un problema muy importante hoy en día en cuanto a la sostenibilidad, que es la gestión automatizada de los datos. Es decir, cualquier punto manual que tú pongas de gestión manual dentro de la cadena de gestión de los datos es un punto débil por propia definición. Si todo tu procedimiento y tus procesos internos de publicación de datos dependen de que una persona genere un fichero, se lo pase a otro, el otro se acuerde de que el día X de cada mes tiene que subirlo a una plataforma, actualizarlo, darle al botón de publicar y que otro finalmente lo apruebe y salga en el portal, vamos, por propia definición, eso tarde o temprano va a fallar. Y esa es una gran debilidad que tenemos hoy en día con los sistemas de publicación de datos. Simplemente los sistemas de las administraciones no estaban pensados para esto porque esto no existía. Hace 10 años nadie se planteaba, cuando alguien contrataba un sistema de gestión de datos para una administración pública, nadie se planteaba como requisito, bueno, esto tiene que ser capaz de gestionar los datos internamente, pero también pues, con las necesidades que haya de filtrado, de anonimización, etcétera, también tiene que ser capaz el sistema de publicar esos datos. No se lo planteaban directamente. Hoy en día sí. ¿Y qué estamos haciendo? Pues realmente lo que estamos haciendo es una especie de parche, eso que llamamos catálogos de datos, que es poner una capa por encima de los sistemas de la administración para que esos datos puedan ser publicados. Pero, ojo, porque según lo débil que sea esa capa, la conexión entre esa capa de publicación final y la conexión con tus sistemas de datos internos, igual de débil que sea esa conexión, va a ser igualmente débil tu iniciativa, igualmente difícil de sostener tu iniciativa a largo plazo. De hecho, yo tengo una convicción personal, que es que los portales de datos como los conocemos hoy en día son una solución temporal y un mal menor que tenemos que sufrir hoy en día. O sea, a día de hoy, cualquier administración que ya tenga una preocupación por los datos abiertos, seguramente cuando se plantee contratar un nuevo sistema de gestión de datos, esto lo tendrá ya como un requisito. Y a lo mejor ese portal ya no es necesario en un futuro. ¿De acuerdo? Son muchos puntos y hay muchas debilidades en varios de esos puntos. Han hablado de temas, por ejemplo, ya de formación, en el caso de Uruguay. No puedes pretender que si tú no formas a la gente que va a gestionar los datos, en cómo organizar esos datos, en cómo usar las herramientas que pones a su disposición, pues, ¿quién va a mantener realmente esa iniciativa? ¿Cómo se va a sostener eso en el tiempo? ¿De acuerdo? Y luego hay una parte también importante, muy olvidada, que es el de la supervisión de lo que está pasando. O sea, yo he hecho un planteamiento inicial, o debería haberlo hecho, que esa es también una cuestión interesante. Yo debería haber marcado una estrategia, un roadmap, un plan de acción
que me dijera qué pasos voy a seguir. Tenía que tener un plan. Y cuando llega al final de ese plan tendría que mirar atrás y decir, ¿esto ha funcionado o no ha funcionado? Y si no ha funcionado, ¿por qué? Y tomar las acciones correctivas necesarias, ¿de acuerdo? Son muchos puntos, cada uno tiene sus debilidades y ojo porque son posibles puntos de ruptura dentro de la sostenibilidad de una iniciativa de datos abiertos a largo plazo. Muchas gracias, Carlos. ¿Se cayó algo? Bueno, muchísimas gracias por introducirnos a estos eslabones que hacen, ¿no? a todo lo que es un proyecto desde el diagnóstico hasta la implementación de los datos. Hay algo después que me gustaría que dialoguen entre Gustavo y vos, que tiene que ver con el marco jurídico que vos mencionaste y que en Uruguay quizás, yo conozco que hay países que se enredan buscando normas técnicas de datos abiertos y no estoy seguro, creo que en Uruguay no existe tal cosa, una norma técnica de dato abierto. Hay recomendaciones de buenas prácticas, ok. Pero ves como que cada país tiene su propia dinámica. Ahora vamos a abrir antes vamos a escucharlo a Wagner de abrir el ciclo de preguntas y respuestas. Wagner, por favor. Ok. Gracias. Una vez más, buenas tardes. La ventaja de ser el último que no tiene mucho que hablar porque los demás ya hablaron casi todo y a mí me resta intentar no repetirlos, ¿no? Yo voy a buscar hablar sobre algunos tópicos, 3 reglas para datos semiabertos. La última regla, yo no voy a hablar sobre ella, la cuarta, que sería la cuarta porque ya Gustavo ya habló muy bien, con más personalidad y capacidad que yo. Entonces voy a me enfocar en 3 reglas básicas para datos sostenibles. La primera regla es: datos tienen que ser útiles. Es fundamental que los datos que tengamos disponibles sean útiles para la gente, para los ciudadanos. Lo que pasa es que los gobiernos hace 2 años o un poco más empezaron a trabajar fuertemente en la apertura de datos y sin ningún criterio, porque era una buena onda. Todos estavam falando de dados abertos, de transparência e participação. Se criaram muitos data catalog. No entanto, há muitos dados que não são úteis, porque não perguntaram à gente os dados que querem, os dados que necessitam e como os dados são úteis ou não. Não sei se tú eres de gobierno y estás trabajando o trabajado en un proyecto de datos abiertos. Creo que es importante pensar y preguntar si los datos son útiles o no, y si son útiles para quién. Porque a las veces los gobiernos responden a la presión de la sociedad o la presión de la prensa para, en un momento político, abrir los datos que interesan a los gobiernos. Los datos tienen que atender a las necesidades de los ciudadanos. Los datos tienen que generar nuevos servicios para ciudadanía y para también el consumo de un consumidor común que está en la sociedad. Los datos tienen que ser útiles. La apertura de datos tiene que ser un ejercicio colectivo. Não é uma iniciativa aislada do governo, não é uma iniciativa que o governo tem que tomar para a abertura de dados. A abertura de dados é uma búsqueda de balance entre a demanda e a oferta. Carlos já ha falado muito bem sobre isto e creio que é importante destacar uma experiência de W3C em Brasil que por 2 anos intentamos
fazer um pacto entre governo e algumas organizações sociais sobre as demandas de dados da sociedade e os dados que estavam disponíveis pelo governo. E nos quedou muito claro de que as coisas não são muito compatíveis e os dados que se tinham disponíveis não eram os dados que a sociedade estava demandando. Bueno, se não se busca este balance entre a apertura de dados, que é a oferta e a demanda de todos os níveis da sociedade, nós não vamos ter dados abertos sustentável. E por isso que eu tenho falado que é necessário um pacto social entre diversos setores da sociedade, da universidade, da academia, dos setores privados, da sociedade civil organizada e não organizada e do governo. Um pacto em que se estabeleça os dados que estão disponíveis, a demanda por dados e os dados que são possíveis de tornar-se disponíveis e abertos em um curto período de tempo. Este pacto social tem também a compreensão de que os recursos governamentais não são sem fim, não são eternos. E não é possível pensar que nós podemos demandar todos os tipos de dados e que o governo tenha capacidade e recurso de atender toda a demanda. Por isso é necessário um pacto social para que tenhamos dados abertos sustentáveis. E terceira, a regra de negócio ou regra para garantizar um modelo de dados abertos sustentável é que há que se buscar um modelo de negócios. E na sociedade capitalista que nós estamos, a inovação é possível e se consolida quando há uma apropriação econômica da inovação. E se não há uma apropriação econômica dos dados abertos não vão ser sustentáveis, jamais. Eu não creio em hackathons há 2 anos, aunque eu conheci muita gente acá querida por meio de hackathons, pero há 2 anos que eu não creio em hackathons, jamais. Hackathons é muito bueno para ter boas ideias e, em geral, boas ideias que não vão para frente, que se queda nos dias de hackathons. Eu creio que hackathons é muito bueno para ter boas ideias e fazer networking. Pero não há muita coisa efetiva como resultados de hackathons. Eu não creio em hackathons que não esteja conectado a um processo de aceleramento dos resultados e de fundos de semilla para que possa incubar as ideias e tornar um modelo de negócios sustentáveis. Creio que a ação de Uruguai, por exemplo, que Gustavo falou há pouco, é muito importante porque o hackathon está conectado com um processo de semilla e aceleramento a seguir. O projeto DAO também cambiou radicalmente seu processo de hackathon para um hackathon que tem seguimento em um processo mais profundo de acercamento dos vencedores e capacitação e treinamento para modelos de negócios e fundos de aceleração. E há também algumas iniciativas interessantes que começam agora de acercamento da sociedade para que se aproxime do desafio de trabalhar com dados abertos. E por isso que eu digo que os dados abertos é um processo colaborativo. A cidade de São Paulo também começou a acercar-se da sociedade civil para trabalhar os dados abertos. O governo do Rio Grande do Sul, também em Brasil, tem um grupo de trabalho que se chama Grupo de Trabalho de Dados Abertos com a sociedade civil para que a demanda da sociedade civil seja trabalhada com o governo conjuntamente.
Há outras experiências muito interessantes também acá em México, de acercamento da sociedade civil para um trabalho colaborativo. Há também a iniciativa do Reino Unido, que tem um catálogo de dados publicado e pediu que a gente, a população, se manifestasse que dados são úteis para tornar os dados abertos. Muito bem. As 3 regras, creio que são regras importantes para pensarmos e tratarmos com uma sugestão de regras. A capacitação não é necessário falar, porque Gustavo já falou muito bem da gente que necessita e dos segmentos que necessitam de capacitação. E deixo uma possível regra para se pensar, que é a constituição de indicadores de dados abertos. Não os indicadores de se o governo tem dados abertos ou não, pero os indicadores de quão efetivo têm sido os dados abertos em la sociedade, ou os indicadores do impacto de dados abertos em la sociedade. Creio que é possível pensar como uma outra regra importante para a sustentabilidade de dados abertos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Wagner. Nuevamente interesante porque hay visiones que se complementan. Creo que cada uno de ustedes 4 han ayudado a tener una pieza de cada una del rompecabezas, digamos, con exposiciones más técnicas, como me parece que fue la de Carlos, y exposiciones más que tienen que ver más de la política pública de participación social, como las de Mariana, y la visión de gobierno, y la de Wagner, que tiene una visión muy pragmática, en el fondo decir, bueno, hay que ver la sostenibilidad de esto como un negocio. Voy a abrir el piso a preguntas del público. Yo tengo algunas, pero prefiero darles la palabra a ustedes. A ver quién se anima. Sí, la señora por allá. No sé cómo. Avisen por favor si es una pregunta dirigida a uno de los miembros del panel o si es una pregunta general para alguno de los 4 que la quiera tomar. No, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Siri Montes de Oca, yo trabajo en el municipio de Maldonado y era simplemente hacerle un comentario a Carlos. En uno de los puntos él hablaba de la actualización de estos datos. ¿Qué pasaba si pasan 3 meses y esos datos no están actualizados? O si esos datos lo pasan a otra persona, esa a otra y así sucesivamente. Bueno, nosotros encontramos una solución en nuestro municipio para la actualización automatizada de esos datos. Y el software se llama AbreDatos. Lo que permite ese software es conectarse a 12 tipos diferentes de base de datos. MySQL, PostgreSQL, o sea, varios. En este momento de memoria no te lo puedo decir. Y ese software se encuentra en la GESIC, en el catálogo de software público uruguayo. También en México se va a comenzar a utilizar ese software, que sería bueno que los compañeros de Uruguay les comentaran a ustedes esto, porque eso es algo muy importante que nosotros hemos logrado hacia los datos abiertos. Nuestra institución decía, vamos un poco más allá de buscar una solución tecnológica hacia nuestros datos y de compartirlo con el resto de los organismos del Estado, con software libre, no hay que pagar licencia, bueno, y simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias fue un comentario más que una pregunta. Quería aclararle algo. Iris, muchas gracias por estar en el comentario, pero te quería comentar que estamos trabajando en facilitar la publicación de datos a los organismos. Estamos haciendo aplicaciones para generar metadatos y el sistema de AbreDatos va a estar dentro de ese toolkit que vamos a publicar cuando esté pronto. No, sí, pero era simplemente para comentarte, para darte la noticia que vamos a tener eso pronto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a hacer una rondita de preguntas y luego ya vamos a ir terminando.
no hay, parece, o están cansados y con hambre, ok. Está bien. Yo tenía una pregunta para Mariana y quizás esto terminamos. ¿Cuál era? No me quedó claro la diferencia entre, tengo claro lo que es una hackathon, pero no lo que es un demo day en la estrategia de ustedes. El Demo Day es parte también de lo que comentaba Wagner, de empezar a ver también las aplicaciones con cómo van a vivir después, cuál es la sobrevida a nivel de tener un plan de negocios, etc. Y hacer un Demo Day es un momento en el que, en general, después del hackathon mostramos la aplicación, algo que nos salió más o menos, estamos todos cansados después de 30 horas de trabajo, y no hace justicia a lo que efectivamente termina siendo. Un Demo Day nos supone ya toda una serie de requerimientos de cómo se presenta, por tanto, para empezar hay que trabajar a nivel del diseño, a nivel de la comunicación, y son elementos que también después, en la medida que existan entrenamientos posteriores en cuanto a plan de negocio, son elementos que también me van a obligar a pensar en la presentación de esa aplicación en formato de venta, ¿no? Y de cómo esto va a funcionar como una primera approach a un plan de negocios y cómo yo tendría que enfrentarme a una audiencia. Yo creo que en ese sentido ayuda a todo el proceso el Demo Day. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a los cuatro y bueno, damos por concluido el panel. Muchísimas gracias a todos.